Me oye bien, ¿verdad? Buenos días. Muchas gracias. Comparezco esta mañana ante esta Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad para presentar las líneas principales de la parte del proyecto de presupuestos generales del Estado para 2021 que corresponde a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales y, desde luego, no puedo hacerlo obviando el enorme desafío que España se está enfrentando en estos momentos. Un desafío que, desde luego, es sanitario, puesto que hemos de poner toda nuestra energía para reforzar nuestro sistema sanitario y proteger de esta forma la salud de todas las ciudadanas, de todos los conciudadanos, pero que también es económico y, por lo tanto, también es un desafío social. Las medidas que necesariamente hubo que adoptar en la primavera pasada para doblegar la curva de contagios y que las distintas administraciones estamos adoptando de forma colectiva en este momento para frenar la segunda ola de la pandemia han tenido, como ustedes saben, un impacto muy significativo sobre la actividad económica y, por lo tanto, un impacto muy significativo sobre las posibilidades de supervivencia de empresas pequeñas y medianas y, por lo tanto, sobre el ingreso de muchos hogares, especialmente de personas vulnerables. La pandemia nos está poniendo a prueba como sociedad y creo sinceramente que los presupuestos generales del Estado que este Gobierno ha traído a esta Cámara para su consideración están a la altura del desafío que en este momento tenemos delante. Están a la altura porque van a permitirnos abordar de forma decidida los tres retos principales que creo que son a los que debemos dar respuesta. En primer lugar, impulsar la recuperación de la economía a través de un programa muy ambicioso de inversiones. Creo que es de sobra conocido el proyecto y todo el mundo ha podido ver y comprobar la ambición del programa de inversiones que se trae en este proyecto de presupuestos y que tendrán un impacto muy significativo sobre la actividad productiva del país. En segundo lugar, orientar adecuadamente estas inversiones para transformar nuestra actividad productiva, nuestro tejido empresarial, para que no solamente invirtamos para propiciar la recuperación hoy, sino que también esta inversión nos sirva para avanzar hacia un modelo productivo en donde primemos las empresas de mayor valor añadido, en donde primemos las actividades económicas con mayor capacidad tractora sobre el resto de la economía. Estos no son solo unos presupuestos en los que la inversión pública aumenta a una tasa récord, sino que también y sobre todo son unos presupuestos que impulsan los cambios que España necesita para abordar los principales desafíos de futuro a los que nos enfrentamos: cambio climático, digitalización, cohesión territorial o eliminación de todas las brechas de género. Las decisiones que estamos tomando ahora van a marcar la dirección que tome nuestro país en la próxima década. Las decisiones que hoy estamos tomando y que ustedes tendrán o no que debatir, enmendar y adoptar en esta Cámara precisamente determinarán lo que suceda en este país en la próxima década, y creo que es un reto de todos no equivocarnos en este sentido. Y, en tercer lugar, estos presupuestos también están firmemente orientados y en este sentido entro en la materia que a esta comisión corresponde, a reforzar la cohesión social y a garantizar los derechos sociales, de forma que toda la ciudadanía pueda participar y pueda beneficiarse de este proceso de reconstrucción del país, de este proceso de transformación de nuestro tejido productivo. Si esto es siempre necesario, en este momento y en este contexto yo diría que lo es aún más, en una situación de pandemia que afecta de manera muy especial a las personas más vulnerables y amenaza con agravar brechas sociales y tasas de pobreza como a nadie se le escapa. Garantizar y reforzar los derechos sociales y un nivel de vida digno para todas las personas requiere ahora mismo, en mi opinión, dos condiciones básicas en las que estos presupuestos generales del Estado sin duda contribuyen. La primera es impulsar la transformación de la economía, de forma que definitivamente abandonemos políticas económicas que en el pasado quisieron supuestamente impulsar la competitividad en nuestro país, pero lo hicieron con la devaluación salarial y con la pérdida de derechos laborales y sociales. Creo que esta vía y este camino fue una vía muerta. Hoy lo constatamos, lo hemos constatado durante la última década. La desfiscalización de las rentas más altas y el deterioro de los servicios públicos fueron la consecuencia, igual que el deterioro de los derechos laborales.
Estas políticas ensayadas por el Gobierno anterior del Partido Popular durante la crisis anterior creo que hoy han sido sustituidas por una política social y económica orientada exactamente en sentido contrario: reforzar los servicios públicos, evitar cualquier recorte, proteger los derechos laborales e impulsar la inversión pública como mecanismo para fortalecer la recuperación y la reconstrucción del país. La segunda es reforzar específicamente las políticas sociales y mejorar los mecanismos del sistema de cuidados y de los servicios sociales. Y nuevamente aquí el contraste con la orientación política de estos presupuestos y los presupuestos anteriores creo que es evidente. Allí donde en ocasiones anteriores se recortó, este Gobierno hace una nítida apuesta por reforzar la protección social, por fortalecer la cohesión social y por garantizar que no tenemos un impacto agravado de las condiciones de la crisis y de la pandemia sobre los sectores más vulnerables. Efectivamente, el conjunto de los presupuestos tiene numerosas muestras de su carácter social. Un año más, la revalorización de las pensiones contributivas se produce con el IPC, pero la revalorización de las pensiones no contributivas se produce al doble de esta tasa. El IPREM sube un 5%, llevaba toda una década congelado, con una erosión, si lo medimos con la capacidad adquisitiva o el incremento que ha tenido la capacidad adquisitiva, el IPC en nuestro país, con una erosión del 15% de esta capacidad adquisitiva. En esta ocasión, y como ustedes saben, este incremento facilitará, dado que este indicador determina los umbrales máximos de renta con los que se puede acceder a numerosas prestaciones sociales en nuestro país, y la propia cuantía de estas prestaciones permitirá, decía, incorporar a muchas más personas a estas prestaciones y que mejoren cuando se están percibiendo dichas prestaciones, de forma que se pueda recuperar poco a poco la pérdida de capacidad adquisitiva que se ha sufrido durante la última década. Desde luego, el presupuesto de esta Secretaría de Estado de Derechos Sociales evidencia de forma muy rotunda, muy clara, muy nítida la apuesta social de este Gobierno y el compromiso de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 con el cumplimiento y el acuerdo del Gobierno de coalición progresista. Aunque no querría que en mi comparecencia fuera únicamente una sucesión de cifras, de porcentajes, de números, creo que lógicamente exige cierto detalle, y en cumplimiento de los requerimientos de esta Cámara y desde luego el interés de sus señorías, voy a detenerme para precisamente detallar algunos números que pueden evidenciar de forma clara, de forma nítida, estas decisiones políticas a las que me vengo refiriendo. El presupuesto que va a gestionar la Secretaría de Estado de Derechos Sociales en 2021 va a incrementarse respecto al actual en más de 1.500 millones de euros, lo que supone un aumento del 70%. Este incremento es el resultado de dos decisiones políticas, diría, de gran trascendencia. En primer lugar, y en lo que se refiere al presupuesto ordinario de la Secretaría de Estado, o a lo que podríamos llamar el presupuesto ordinario, el Gobierno va a cumplir ya este año uno de los compromisos más claros que estableció la hoja de ruta del acuerdo de coalición, que es el de reforzar el sistema de atención a la dependencia, elevando la aportación de la Administración General del Estado a dicho sistema con 600 millones de euros adicionales. En un solo año revertimos los recortes impuestos en el año 2012 por el Partido Popular y reforzamos también el resto del sistema público de servicios sociales. Ahora me referiré a ello también. Por otro lado, hay una segunda decisión clara. Los presupuestos de este año y de los próximos años van a contar además con los fondos acordados por el Consejo Europeo del pasado mes de julio, que facilitará la llegada a España de más de 59.000 millones de euros en transferencias directas a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y otros 12.000 millones de euros a través del programa REACT. En 2021, este impulso permitirá el incremento de inversiones públicas de 26.000 millones de euros, 26.500 millones de euros, con respecto al año 2020. Bien, el Gobierno de España toma la decisión de incorporar una parte, un tercio, algo más de un tercio de estos fondos europeos a estos presupuestos generales del Estado, y lógicamente esto tiene un claro impacto sobre el presupuesto de esta Secretaría de Estado, en concreto con un incremento adicional sobre los 600 millones de euros de dependencia de otros 900 millones de euros, que irán en buena medida, aunque no solo, al reforzamiento de los cuidados
de larga duración. Más allá de estas cifras y del detalle de las inversiones previstas, que a continuación ofreceré, los presupuestos de esta Secretaría de Estado para el próximo año van a permitir abordar dos grandes retos. El refuerzo del sistema de apoyos y cuidados de larga duración y el refuerzo y la modernización de los servicios públicos sociales que, como saben ustedes, estaban fuertemente lastrados después de una reducción de su financiación importante durante la última década. El Plan Concertado de Servicios Sociales, que alcanzó una financiación de 100 millones de euros, en este momento, en el presupuesto de partida, tiene una financiación de 40 millones de euros y que, como a continuación detallaré, pasamos a incrementar. Entrando ya en el detalle de las partidas que componen el presupuesto de la Secretaría de Estado, permítanme que seleccione 6 decisiones claras que me parece que evidencian, entre el marasmo de cifras, datos y números que suponen siempre los presupuestos de cualquier Secretaría de Estado, que evidencian, decía, y que visualizan claramente nuestras prioridades políticas. Creo que me corresponde no solo traer el detalle de los presupuestos, sino también evidenciar y señalar con cierta nitidez las prioridades de la Secretaría de Estado. Y son 6. En primer lugar, un plan de choque en dependencia. Ya se ha remitido a las comunidades autónomas, al conjunto de comunidades autónomas, una propuesta, una memoria económica y una propuesta de trabajo para discutir este plan de choque, que pretende contribuir a una reducción significativa de la lista de espera. Como ustedes saben, este es uno de los compromisos, como decía, del Gobierno de coalición, y esta Secretaría de Estado ya ha trasladado la propuesta no solo a las comunidades autónomas, sino también a la mesa de diálogo social, en donde con los interlocutores sociales, entidades empresariales, organizaciones empresariales y sindicatos, se discute y se intenta avanzar de forma consensuada en este plan de choque que permita reforzar de manera muy significativa la prestación de servicios que tiene lugar en el sistema de atención a la dependencia y, muy en particular, la contribución que hace y la aportación que hace la Administración General del Estado a este sistema. Actualmente, la financiación de la Administración General del Estado supone menos del 20% de toda la financiación pública en dependencia, y la previsión es que el plan de choque en 2021 pueda elevar hasta el 26% esta financiación, alcanzando el 34% al final de la legislatura. Este sería el porcentaje más alto desde 2011 y señalaría claramente un cambio de tendencia muy significativo que toma como horizonte y que tiene como propósito el cumplimiento del 50%, del umbral del 50% establecido en la memoria económica de la Ley de Dependencia en su día. Además, este plan de choque va a permitir impulsar mejoras significativas en la teleasistencia, en la atención domiciliaria, la cuantía de las prestaciones o la prestación de asistencia personal, entre otras. En este momento, precisamente, trabajamos con las comunidades autónomas para ver ese debate y ese equilibrio que ha de tener el impulso del nivel mínimo, el impulso del nivel acordado, con un impacto presupuestario global de 603 millones de euros. En segundo lugar, esta Secretaría de Estado incorpora una segunda gran línea de trabajo relativa al plan de inversiones en cuidados de larga duración para mejorar la atención a las personas mayores, a las personas con discapacidad, a las personas dependientes. Este plan complementa las medidas más inmediatas del plan de choque anterior, lo hace a partir de los fondos incorporados provenientes de Europa, y se centra sobre todo en impulsar inversiones que permitan cambiar el modelo de larga duración. Incluirá una evaluación completa del sistema de dependencia, pero también se promoverá, de acuerdo con los planteamientos de la Unión Europea, el proceso de desinstitucionalización y el tránsito hacia un modelo de cuidados de larga duración más centrado en la atención directa a la persona, en la atención centrada a la persona, como ya trabajan, y estoy seguro que ustedes lo saben, algunas comunidades autónomas y como ya las entidades más pioneras en la materia vienen recomendando y los expertos en la materia vienen recomendando, modificando el modelo residencial, impulsando, decía, la teleasistencia, promoviendo prácticas innovadoras que ya se están no solamente desarrollando en los países de nuestro entorno, sino también en algunas de las comunidades autónomas en este país. Más adelante detallaré algunas de las inversiones previstas en este plan, pero en todo caso el impacto presupuestario es de 708 millones de euros en lo relativo a estas inversiones en cuidados de larga duración. En tercer lugar, una línea
una tercera gran línea de trabajo de la Secretaría de Estado es el refuerzo de la financiación relativa a los servicios sociales públicos, que se producirá en primer lugar a través de un incremento significativo de la contribución de la Administración General del Estado al Plan Concertado de Servicios Sociales. Esta aportación permitirá alcanzar los 100 millones de euros, es decir, un incremento neto de 60 millones de euros, lo que supone un aumento del 150% respecto de la financiación del 2020 y debería facilitar revertir los recortes presupuestarios que se iniciaron en 2012 y también aumentará, lógicamente y de forma significativa, la dotación del plan de otros planes de apoyo concomitantes. Me refiero en particular al plan de apoyo a la integración a la población gitana, que pasará a estar dotado con 1,5 millones de euros, a la vez que va a impulsarse la revisión de la Estrategia Nacional para su Inclusión Social. Igualmente, durante este año se va a proceder, en el marco de esta tercera gran línea de trabajo, a una revisión de la Estrategia Nacional para Personas sin Hogar, que ya se ha iniciado en colaboración con las comunidades autónomas, y al impulso de una ley marco de servicios sociales, que esperemos tener consensuada con las comunidades autónomas a finales del 2021. En cuarto lugar, impulsamos una cuarta línea de trabajo, un plan de modernización de los servicios sociales, más allá del refuerzo del plan concertado en materia de servicios públicos sociales. El plan de recuperación, de transformación y resiliencia de la Unión Europea permite, y así lo vamos a hacer, aprovechar financiación para impulsar inversiones ex novo, inversiones que promuevan la innovación en los servicios sociales, la mejora de la capacitación de sus profesionales, el refuerzo de los sistemas de información y la propia digitalización y transformación tecnológica de estos servicios sociales. Y, por lo tanto, también está previsto aquí hacer una fuerte inversión en la adaptación y mejora de los centros en este sentido, de atención a menores, en el marco de este nuevo modelo de atención. Esta cuarta línea de trabajo tendrá un impacto presupuestario de 177 millones de euros en el presupuesto del 2021. Lógicamente, igual que sucede con los presupuestos vinculados al plan de inversión en cuidados de larga duración, esto tendrá que ser discutido en el Consejo Territorial con las comunidades autónomas y tendrá que ser, lógicamente, ejecutado en su mayor parte, no totalmente, pero desde luego en su mayor parte por las propias comunidades autónomas, que son las que tienen, como es sabido, en esta materia, las competencias. En quinto lugar, la Secretaría de Estado trabajará en un plan de inversiones para avanzar hacia la accesibilidad universal de las personas con discapacidad en los ámbitos de los servicios públicos, la educación, el empleo y el transporte. Creo que aquí España, y en particular las entidades del tercer sector en España, tienen una capacidad de innovación relevante. Creo que hay que aprovecharla. Trabajamos con ellas precisamente en este sentido para poder impulsar este plan de accesibilidad universal y lo dotaremos con un presupuesto de 25 millones de euros para facilitar que los derechos de las personas con discapacidad se vean reforzados y sea posible mejorar su accesibilidad como decía, a los servicios públicos, a la educación, el empleo o el transporte. En sexto y último lugar, el apoyo al mantenimiento y mejora de la atención prestada en los centros de acogida a niños y a niñas y adolescentes migrantes no acompañados mediante transferencias para reforzar las actuaciones de las comunidades autónomas en esta materia. Son varias las comunidades autónomas que vienen reclamando y requiriendo esto a la Administración General del Estado y creo que con un presupuesto en esta materia incrementado en 28 millones de euros se abordará un apoyo que es necesario en este momento. Dejando para más adelante la información específica de los fondos europeos incorporados este año a los presupuestos, quiero referirme a continuación a algunos detalles relativos al presupuesto ordinario, si se me permite esta expresión, al presupuesto no vinculado a la incorporación de los fondos europeos relativo a esta Secretaría de Estado, de forma conjunta, es decir, incorporando en el análisis el presupuesto de la propia Secretaría de Estado y de sus tres direcciones generales, la Dirección de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, la de Derechos de la Infancia y Adolescencia y la de Políticas de Discapacidad. Ese presupuesto conjunto, el de la Secretaría de Estado, junto con las tres
direcciones generales va a ascender en esta propuesta que se ha remitido al hemiciclo a 280.600 millones de euros. De ellos, la mayor parte, he dicho 200 y son 2.860.000 millones de euros. La mayor parte, decía, 2.520 millones de euros, casi el 90%, se corresponden con las transferencias al inserso, como es sabido, principalmente asociadas al sistema de dependencia. Otros gastos especialmente significativos van a ser las transferencias a las comunidades autónomas y ayuntamientos para financiar programas sociales, que ascienden a 165 millones de euros, y otros casi 10 millones se transfieren a diversas entidades del tercer sector. Esto supone el otro 6% del presupuesto conjunto de la Secretaría de Estado junto con las 3 direcciones generales. Aparte de esto, tenemos la gestión de los fondos del 07, que se destinan al tercer sector de acción social, que se presupuestan lógicamente por el valor que han tenido en la última cifra de recaudación. Este año 2020 han ascendido a 310 millones de euros en total, a la espera de conocer lógicamente cuál será la recaudación en este sentido por el 07 del IRPF, tanto del IRPF como del impuesto de sociedades. De ellos, el tramo estatal del IRPF más el impuesto de sociedades, es decir, la parte estatal, suman 69 millones de euros y el tramo autonómico suma 241 millones de euros. Esta propuesta es, en total, 655 millones de euros mayor que el presupuesto del 2020. Me refiero al conjunto del presupuesto de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, incorporando a las 3 direcciones generales. Un 30%, por tanto, de incremento respecto del ejercicio anterior. De este incremento, nuevamente, y por tratar de ser muy claro, la mayor parte se refiere a la mejora de financiación del sistema de atención a la dependencia, los 603 millones a los que me refería anteriormente. A esta cifra hay que añadir además otros 53 millones de euros correspondientes a los organismos autónomos Injuve y Real Patronato de la Discapacidad, para llegar finalmente a los 2.913 millones de euros gestionados desde la Secretaría de Estado, aparte de los fondos europeos. En total, el presupuesto, y paso a continuación a referirme con un poco más de detalle al presupuesto de las distintas direcciones generales. El presupuesto de la Dirección General de Derechos de la Infancia y Adolescencia y de la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, que abordo conjuntamente porque, como ustedes saben, eran una única dirección general hasta enero. A partir de ahí se han segregado en 2 direcciones generales, pero, lógicamente, a efectos de comparación del presupuesto, lo sensato y lo lógico para que sea fácilmente comparable es hacerlo de forma conjunta. Este presupuesto asciende a 314 millones de euros, lo que supone un aumento de casi 60 millones respecto del 2020. Cabe destacar en este sentido lo siguiente. Una parte de este presupuesto está formado por las transferencias que permiten financiar programas relacionados con políticas públicas, que asciende a 193 millones de euros, los 60 correspondientes a la financiación del plan concertado, el aumento en algo más de 1.100.000 euros del plan de desarrollo para el pueblo gitano, y el aumento de casi 28 millones de euros para la atención de niños, niñas y adolescentes que migran solos. También se realizan desde aquí, desde esta dirección general, en particular la de diversidad familiar y servicios sociales, las transferencias a las distintas entidades del tercer sector social para permitir el sostenimiento de sus estructuras centrales. Me refiero, en este caso, a las entidades estatales, además de gestionarse las correspondientes partidas del 07 de IRPF y de sociedades. Como ustedes saben, el saldo de estas partidas es, y como me refería a continuación anteriormente, es la previsión de los ingresos tributarios correspondientes. Respecto a la Dirección General de Políticas de Discapacidad, su presupuesto total es notablemente inferior, es conocido, es de 7,7 millones de euros, que en su mayor parte se destina a apoyar los trabajos de la propia Dirección General en la orientación de las políticas públicas de atención a la discapacidad y de las entidades sociales del ámbito de la discapacidad. A este presupuesto hay que añadir otros 7,6 millones del Real Patronato de la Discapacidad, con lo que el presupuesto total en este ámbito asciende a algo más de 15 millones de euros. Respecto a este organismo, lo más destacado es el aumento de casi 5 millones de euros en el presupuesto para el programa de mejora de las condiciones educativas de las personas con discapacidad. Este programa se financia
como es sabido, con los saldos de las cuentas durmientes, que obligatoriamente deben destinarse a este uso y que han experimentado este año un fuerte incremento. De ahí ese aumento de 5 millones de euros en el presupuesto del programa de mejora de las condiciones educativas de personas con discapacidad. Se refuerzan además los centros técnicos adscritos al Real Patronato, el CESIA, vinculado a las tareas de subtitulado y audiodescripción, el CNLSE, vinculado a la normalización de la lengua de signos, y el CED, el Centro de Documentación sobre Discapacidad, con más de 60.000 euros cada uno de ellos. Finalmente, también desde esta Secretaría de Estado, el Instituto de Juventud, que sin duda desempeña un papel fundamental en poner el acento en las políticas del Gobierno y en particular en que las políticas de este Gobierno atiendan de manera específica los problemas de la juventud, va también a tener un incremento presupuestario. El presupuesto del INJUVE para el 2021 asciende a 45 millones de euros, que son 12,3 millones de euros más que lo recogido en el presupuesto del 2020. Esto se explica fundamentalmente por las actuaciones relacionadas con el Cuerpo Europeo de Solidaridad, que suponen básicamente el 40% del presupuesto total de este organismo. Asimismo, y como ustedes saben, dentro del ámbito competencial de esta Secretaría de Estado se encuentra también el INSERSO, que es una entidad gestora de la Seguridad Social y, por lo tanto, su presupuesto no se recoge estrictamente en los presupuestos generales del Estado ni formalmente en los presupuestos de esta Secretaría de Estado. Sí se recogen, como ya se ha mencionado, las transferencias que se realizan desde este centro para la gestión del sistema de atención a la dependencia. No obstante, puedo señalarles aquí que el presupuesto del INSERSO para el 2021 asciende a más de 5.300 millones de euros, 5.318 millones de euros, lo que supone un aumento de casi 700 millones respecto del 2020. Como hemos señalado ya, este incremento, en su inmensa mayor parte, 600 millones de euros, se explica por el plan de choque en dependencia. Además de esto, el resto del incremento se explica por el plan de refuerzo de los centros del INSERSO, con un incremento de 6 millones de euros para acometer las actuaciones necesarias para el relanzamiento de los centros de referencia estatal y para las actuaciones en Ceuta y Melilla en nuestro ámbito competencial. También se recogen las partidas necesarias para el relanzamiento del Plan Nacional de Alzheimer, la estrategia frente a la soledad no deseada y la estrategia de mayores, con un incremento de 1 millón de euros adicional. Finalmente, quiero reafirmar aquí de forma rotunda la continuidad en la próxima temporada de los programas de turismo social y de termalismo, como se refleja también en los propios presupuestos del INSERSO. No quiero extenderme mucho más porque había comprometido a hablar en torno a media hora como mucho, pero sí querría hacer una breve referencia a la incorporación al presupuesto de la Secretaría de Estado de los fondos europeos. Creo que es relevante porque, aunque estrictamente no formasen parte del presupuesto ordinario, su incorporación al techo de gasto y, por lo tanto, su incorporación a los presupuestos generales del Estado transforma de manera muy significativa la capacidad presupuestaria de algunos departamentos, de algunas entidades. Es el caso, desde luego, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales y, por lo tanto, creo que es, por mi parte, de obligado cumplimiento el que se referencie en esta comisión. A lo largo de los próximos 3 años, el presupuesto de esta Secretaría de Estado incorporará inversiones por un valor total superior a los 3.000 millones de euros, provenientes de este Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El primer tercio se carga ya como anualidad en los presupuestos generales del Estado en esta ocasión. 910 millones de euros se incorporan en 2021 y estos fondos europeos se articularán, como he venido planteando, pero por ser muy claro, para señalar a qué se destinan, en torno a 3 ejes. En primer lugar, el cambio de modelo residencial y el cambio de modelo de cuidados de larga duración, que precisan las personas mayores, las personas con discapacidad y las personas dependientes. Se trata en esta materia, como he dicho anteriormente, de desarrollar, y estamos hablando de gastos de inversión, es decir, de nuevas infraestructuras, de nuevos desarrollos
y no de gasto corriente. Saben ustedes que no es financiable las partidas de gasto corriente en Bruselas, son financiables las nuevas inversiones y, por lo tanto, esta ejecución, que se hará en su inmensa mayor parte en colaboración por las comunidades autónomas y por las propias comunidades autónomas, dado que son ellas las que tienen las competencias, tratará de desarrollar nuevas redes de teleasistencia avanzada, de invertir en un nuevo tipo de centros residenciales más pequeños y que faciliten la autonomía de las personas mayores y dependientes, que faciliten al mismo tiempo las buenas prácticas que en el curso de esta pandemia hemos visto que eran aplicadas por las comunidades autónomas, la sectorialización, el drenaje y, por lo tanto, que permitan hacer frente a aquellas lecciones que la pandemia nos ha ido enseñando durante estos meses y que estén, en todo caso, mejor conectadas con la red de atención primaria de sanidad. El segundo de los ejes, ya se ha apuntado, pero lo reitero, para el que servirán estos fondos europeos es para reforzar y modernizar los servicios sociales. Además de la financiación que irá a parar a reforzar el plan concertado, la modernización y el reforzamiento de los servicios sociales, que fundamentalmente son competencias autonómicas, cuando no locales y municipales, se hará con una dotación de 177 millones de euros que permita, como decía, la mejora de la capacitación de sus profesionales, la transformación tecnológica o la innovación y el reforzamiento de las infraestructuras de estos servicios sociales. Y la tercera de las líneas, dicha y mencionada también anteriormente, pero resumida aquí en el paquete de fondos europeos, es la que tiene que ver con la accesibilidad universal para personas con discapacidad en los distintos campos relativos con la interacción con la administración pública, servicios públicos, educación, pero también en el propio sector privado, el empleo, los transportes, la vivienda o la cultura. Al menos el 80% de estas inversiones serán ejecutadas por las comunidades autónomas. La Secretaría de Estado, lógicamente, hará las transferencias correspondientes a las comunidades autónomas para que sean estas las que ejecuten estas partidas. Tenemos un debate en las próximas semanas y en los próximos meses, lógicamente importante, con estas comunidades autónomas para trabajar sobre la propia orientación de las políticas públicas y sobre la propia modernización que queremos trabajar de los servicios sociales y de los cuidados de larga duración. Y aunque, lógicamente, la competencia y la ejecución de estas competencias es de las entidades locales y de las comunidades autónomas, esta Secretaría de Estado quiere trabajar muy intensamente en el Consejo Territorial un debate a fondo sobre cómo modernizamos nuestros servicios sociales, nuestros cuidados de larga duración, para que esta financiación no sea sencillamente poner más dinero sobre lo existente, sino que sirva también para modernizar, reorientar, aprender de las lecciones que hemos extraído de los últimos meses, en donde hemos comprobado claramente cómo los servicios sociales y los cuidados de larga duración son la asignatura pendiente de nuestro estado del bienestar, un cuarto pilar muy frágil y que se ha encontrado en un contexto de pandemia donde se ha evidenciado claramente su fragilidad. Sin más, el detalle concreto sobre cada uno de estos programas, tanto en materia de servicios sociales como en materia de cuidados de larga duración, será trasladado, de hecho ha sido ya trasladado a las comunidades autónomas. Esta tarde precisamente tenemos un encuentro con todas las comunidades autónomas para empezar a trabajar y a debatir sobre el detalle de los fondos europeos y de los programas propuestos por esta Secretaría de Estado a las distintas consejerías. Y sin más, quedo a su disposición para atender todas las preguntas, comentarios, críticas que estimen oportuno. Bien, pues tras la intervención del señor Álvarez,